Me complace compartir con todos ustedes una entrevista con el profesor Luis de León, quien es presidente de Fuerza Bochista, destacado dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y además fue viceministro de Educación. Buenos días, Luis, ¿cómo está? Gracias, Dania Gori, distinguida comunicadora social y de los valores del país. Nos honra y nos complace el estar de nuevo en Teleopina. Así es. Pues bien, yo quisiera que habláramos en el día de hoy sobre la situación interna del PLD según la óptica de Luis de León. ¿Cómo lo ve? Sí. Bueno, realmente nosotros que somos fundadores del Partido de la Liberación Dominicana, porque ya lo he reiterado en este programa, asumimos la carrera política desde Montecristi, la carrera espiritual y la política. Y desde ese punto de vista abrazamos la educación como la carrera principal de nuestra vida. Y fundamos en el Partido de la Liberación Dominicana la Fuerza Bochista del PLD, que tiene 21 años. Nosotros hemos mantenido una posición en el partido crítica, autocrítica y de fortalecimiento de los valores y de su unidad. Todo esto en homenaje, lealtad a las enseñanzas de nuestro líder histórico, el profesor Juan Bosch. El Partido de la Liberación Dominicana celebró un congreso virtual que no fue un congreso que tuvo legitimidad social, porque fue un congreso muy sui generis, muy especial. Un congreso de los exfuncionarios del gobierno, de los miembros del comité político, comité central y entre ellos diputados, senadores, alcaldes, etcétera, etcétera. Pero no fue un congreso abierto de las bases del partido, que tiene un padrón de 2.800.000 personas. De ahí que se tomaron decisiones que a nosotros nos parece que, y nosotros en un programa similar como este, previmos que si no se hacía un congreso más democrático, más participativo y más de prudencia, esto podría generar que el partido, su fuerza moral, su fuerza doctrinaria y de valores bajara de categoría y que entonces en consecuencia tuviéramos un partido disminuido. Y en la realidad así ha sido, porque el partido, el comité político está actuando al margen del partido. Bueno, nosotros como Fuerza Bochista le hemos propuesto, siempre nosotros, Dania, Gori y todo tu público de Teleopina, siempre lo que hacemos es propuestas de alternativas ante situaciones. Y hemos hecho una propuesta ahora en la dirección de que, a la luz de las decisiones de ese congreso virtual, que como dijimos, eligió un presidente y un secretario general por la vía selectiva del comité central, en contra de la voluntad, o mejor dicho, sin la participación de la generalidad de las bases del partido, que es un padrón de 2.800.000 personas. Y inclusive, es un dato que debo decirlo aquí en este programa, nosotros, la Fuerza Bochista, hizo una encuesta en todas las provincias del país, del 1 al 12 de abril. Y en esa encuesta, el 87% de los encuestados, de un universo de 1.200 personas, decía que la elección del presidente y el secretario general era ilegítimo, porque violaba lo que fue una tradición que Juan Bosch enseñó, que los cargos fuertes, ejecutivos, determinantes del liderazgo del partido, presidente y secretario general, no debían ser nunca selectivos, sino por el universo. Y mi participación como secretario aspirante a la Secretaría General fue en esa dirección e hicimos propuestas. Bueno, la propuesta que nosotros hemos hecho después que todo ha ocurrido es la de que el partido, acogiéndose al artículo 76 de sus estatutos, convoque un plebiscito nacional para darle legitimidad en las bases del partido, en los niveles, en un nivel ya presencial, porque nosotros dijimos al partido que podíamos posponer la elección del presidente y el secretario general
para una fecha en este año 2021 que bajara la pandemia y que hubiera gran parte de la gente vacunada, para que sea más democrático. Bueno, y en ese sentido estamos proponiendo que se celebre un plebiscito para darle al partido legitimidad, que no lo tienen esas decisiones ahora, al presidente y al secretario general, que no lo tienen, y a otras decisiones, darle legitimidad, darle equilibrio al partido. El partido no tiene contrapeso, todo es una sola línea. Bueno, esa propuesta la hemos hecho a la dirección del partido y como tal, nosotros hemos propuesto a las bases la necesidad de que todos firmemos un documento para convocar ese plebiscito. Y bueno, pues el partido ha continuado actuando como si nada hubiera pasado. Porque nosotros, por ejemplo, ahora mismo, hace este fin de semana, el domingo pasado, se reunió el comité político y determinó apoyar las 3 causales. Válgame Dios. Pero la inmensa mayoría de las bases del partido son católicos y protestantes y no apoyan las causales. Pero esa es una decisión impostora del comité político, que es un error, porque las causales violan la Constitución de la República, porque hablan del respeto, que la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Para hacer eso había que reformar la Constitución de la República, pero también violan los estatutos del partido, que plantean el respeto a la libertad de culto y a la cultura espiritual de los pueblos. La cultura de los pueblos es una cosa muy seria, se respeta, y la verdad es que esta decisión que se tomó también muestra a un partido, a una dirección política, el comité político, que no está actuando en contacto con el partido, con las bases. Qué bonito hubiera sido si el partido, antes de hacer ese congreso y tomar esas decisiones, hace una encuesta o hace una consulta nacional en las bases para ver qué dicen. Es que en democracia no se hacen las cosas de dedo, ni de manera vertical, ni autoritaria. En democracia hay que consultar, hay que escuchar, hay que ser muy prudente. Y en realidad, el momento actual, el momento de crisis económica, el momento de pandemia, el momento que tiene el partido ahora mismo con el encauzamiento o acusación de exfuncionarios, todo eso crea un panorama que hay que ser suficientemente cauteloso, prudente, porque el PLD es obra del profesor Juan Bosch, su obra maestra, tiene 47 años. La democracia necesita ese pilar del PLD que puso en marcha los mejores gobiernos que ha tenido la República Dominicana, los gobiernos que dirigieron Leonel Fernández y Danilo Medina. Esa es una realidad que está ahí, y el país, en todo el país, está sembrado de obra de la impronta del PLD. En consecuencia, nosotros planteamos que en vez del comité político, por ejemplo, ahora que ha planteado 7 precandidatos a la presidencia de la República, otro error garrafal. ¿Y cómo vamos a hablar a un año sin este gobierno tener ni siquiera un año, y con esta pandemia, y con ahora una crisis con la difteria, con la misma crisis de la falsificación del alcohol, todo esto y todas las muertes que ha generado? Hay que ser muy prudente. Además, esa decisión de poner lanzar 7 precandidatos a la presidencia, eso es absurdo en el PLD. Eso tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, su momento, y esa decisión lo que hace es confrontar. En vez de unir al PLD, lo divide, porque manda esos candidatos a dividirlo. ¿Quién está con fulano? ¿Quién está con fulana? ¿Quién está con fulano? ¿Quién está con fulano? Lo que tiene que hacer el comité político es un plebiscito unificando el partido, unificar el partido, fortalecer el partido, y es más, y recorrer el país, explicarle al partido lo que pasó, porque todavía el partido no sabe por qué perdió las elecciones. Sabe que porque se dividió el partido y otras razones, pero en el partido se acostumbra, como la política es una ciencia, así es, se acostumbra a investigar y decir qué fue lo que ocurrió. Es decir, recorrer a todo el país el partido
y explicarle qué fue lo que ocurrió y darse por el pecho, pedir perdón. Cometimos errores, se nos fue en las manos, se nos fue la... Qué bonito es autocriticarse, qué bonito en familia cuando usted comete un error, porque también tenemos que saber perdonar también. Hay que perdonar, hay que tener tolerancia. Y si la gente, un hijo suyo, una hija suya, que Dios lo libre de nosotros, comete un error y nos pide perdón, ¿y qué hace papá y mamá? ¿Qué hacen? Ay, bueno, Dios, si Dios dijo que había que perdonar ¿cuántas veces? Hasta Así 70 es. veces 100. Bien, vamos a una pausa, retornamos con Luis de León, no se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con el profesor Luis de León, quien es presidente de Fuerza Bochista y además dirigente del PLD y ex viceministro de Educación. Luis, una pregunta. ¿Usted sometió formalmente la solicitud de plebiscito a las autoridades actuales del PLD? Efectivamente que sí, nosotros todo nuestro planteamiento lo hacemos generalmente con propuestas, porque no es criticar por criticar, sino criticar para solucionar, para buscar vías de entendimiento y de comprensión. Lo hicimos y realmente nosotros siempre apelamos a que se dialogue, a que se conteste, porque en democracia, la democracia es de doble vía. La democracia es escuchar a la gente. La democracia es actuar por consenso. La democracia es tomar determinaciones con lo cual la mayoría está de acuerdo, respetando también la minoría, porque en democracia también se manda a respetar la minoría. Todo el mundo puede tener posiciones, puede tener la verdad o puede estar equivocado, pero siempre respetando. Así es. Y con relación a la elección de las secretarías, ¿qué método cree usted que se debe usar? Bueno, ¿qué problema? ¿Qué línea ha tomado el PLD? Festival de aspiraciones. Ajá. Todos quieren ser Dios. Porque las aspiraciones en el PLD, Juan Bosch nos las enseñó. Y decimos Juan Bosch, el gran maestro, el gran pedagogo, el gran patriota, el gran político, el humanista, el escritor. Siempre él decía que había que tener méritos, que cada cual debía colocarse en una postura de prudencia, saber si tiene condiciones para aspirar, si tiene los méritos, si tiene la carrera, si tiene las condiciones, el tiempo para sacrificarse, si tiene ética, si tiene moral. Cada cual debe situarse. Pero ahora entren todo, ahora yo quiero, ahora denme lo mío. Y es altamente preocupante que una dirección política permita que todo se desboque en aspiraciones. Y entonces resulta que la gente que tiene carrera, eso ocurrió con la elección del Comité Central y el Comité Político, los que tenemos carrera, los que hemos contribuido a la edificación, a poner blogs en la edificación de la estructura nacional que se llama PLD, que tiene 47 años, no pueden aspirar. Eso fue lo que apareció en política en los últimos tiempos. Los que aspiraban a diputados, a senadores y a cargos ministeriales debían tener dinero. Gente de dinero. Y la política no es eso. La política es una carrera de servicio. Los que adopten la política como carrera tienen que estudiar la historia, tienen que estudiar la carrera política y tienen que sobre todo tener amor por los demás, amar al prójimo. Porque Juan Pablo Duarte situó lo que era, después de la filosofía, la carrera más digna de servir a los demás, a los seres humanos, es la política. Y ahora para esta Secretaría General estamos observando que todos quieren ser secretarios, presidir la Secretaría. Y qué cosa tan interesante esta, ¿eh? Que todo el mundo quiere y nadie se sitúa porque usted tiene la capacidad de saber si usted puede aspirar o no, o si usted tiene las condiciones. Pero no se ponen al lado de decir, no, quien debe de ir es Dani Agori porque tiene esta carrera como comunicadora social, como periodista, tiene carrera, no va a fallar. No plantean a nadie, se plantean ellos mismos. Además, en el PLD se nos enseñó que todo era orgánico. Las decisiones para tú ser aspirante a algo, tu organismo debía elegirte primero. Oigan bien, no eras tú individualmente. Tu organismo te elegía y después te proponían. Eso era como para los miembros del Comité Central. Antes, quienes decían quiénes podían ser miembros del Comité Central
era el pleno de los comités intermedios que determinaba quiénes debían ir, porque esa colectividad sí sabe quién puede y quién no puede. Esa colectividad te decía orgánicamente, no fulano, usted tiene que esperar su tiempo. No fulano, usted tiene que esperar su tiempo. De ahí que eso hace mucho daño, esas son decisiones populistas, no son decisiones bochistas, democráticas, bien pensadas. No quiere decir eso, que nadie pueda, tenga derecho a aspirar. Pero bueno, no puede ser con tanto desparpajo como se está haciendo ahora. Así es. Sería bueno que analizáramos el accionar de los diputados frente al tema de las causales del aborto, con relación a la política establecida por el Comité Político del PLD en su pasada reunión. Bueno, usted sabe que nosotros hemos dicho que el Comité Político, una es la decisión del Comité Político apoyando la causal. Eso sorprendió a todo el país el domingo pasado. Pero el partido no puede tomar determinaciones con las cuales la base no está de acuerdo. La dirección política no está por encima de la mayoría. La minoría nunca está, la gran minoría, la mínima minoría, aunque tuvo poder y aunque tenga poder político, poder económico, no está nunca jamás por encima del pueblo y de la mayoría. La mayoría del partido, la gran mayoría del partido, 2.800.000, su base son católicas y protestantes y no están con las causales. Los diputados, en consecuencia, han actuado con un alto sentido político y democrático y cultural, porque las causales lo prohíbe la Constitución de la República, que dice que plantea el artículo 37, creo, que dice que la inviolabilidad de la vida desde la concepción hasta la muerte. Entonces, para poner en marcha las causales hay que hacer una reforma constitucional. Pero además los estatutos del partido, Juan Bosch fue un hombre que hablaba de libertad de cultos y del respeto a esa libertad de culto, a esa diversidad, a la cultura espiritual, respetuoso. En consecuencia, el partido no puede, el comité político no puede partir de ligera diciendo apoyamos las causales. Oh, usted está lesionando los intereses, la cultura de la base, y los diputados actuaron. Solo creo que 7 u 8 diputados fueron los que votaron a favor. La gran mayoría votó en contra. Pero así ocurrió en el PRM. Votaron 2 diputados y fue el PRM el que en la oposición y el presidente Luis Abinader votaron por las causales. Pero el mismo presidente Luis Abinader, que ahora dirige el país, sabe que en democracia no puede hacer. Porque los presidentes ni ningún funcionario puede hacer lo que le da la gana. Eso es como los presidentes cuando se vuelven locos nombrando funcionarios que no tienen carrera, que no tienen condiciones. Y bueno, y por eso cometen tantos errores y tantas barbaridades. Porque la posición de Estado son para gente con capacidad, con sacrificio, con moral, con alto sentido democrático. Bueno, el presidente Luis Abinader lo último que dijo fue, lo reiteró, fue en España, que las causales, la sociedad estaba dividida, que él no quería imponerle nada a los legisladores, le han dicho de todo hasta barriga verde, porque así es la gente no respeta la democracia. El presidente no puede irse en contra de la voluntad de la grandes mayoría del país, que rechazan, porque este es un pueblo cristiano, se le ha olvidado que es de base cristiana, que son católicos, la fe católica y cristiana en sentido general, la iglesia protestante y todo eso. Vaya a cualquier parte del país. Los diputados actuaron en consecuencia, atendiendo a esa direccionalidad, de manera que la democracia impone a la gente sacrificarse. El que dirige no es lo que él diga, no es su deseo, no es el deseo de Luis Abinader. Bueno, y a Luis Abinader, al presidente Luis Abinader, no lo pusieron a cometer errores contra China cuando comenzó a gobernar. Oigan, ¿y quién es que le ha dado el apoyo a la República Dominicana en términos de vacunas? China y Estados Unidos. Pero Estados Unidos, el presidente pagó por adelantado para comprar la vacuna AstraZeneca y el presidente tuvo que pronunciarse por allá en España diciendo que lo habían engañado porque pagó por adelantado y todavía no aparecen las vacunas. Y bueno, y tuvo que actuar en esa dirección y valorar también. Él valoró el desempeño del país de la vacuna frente a Estados Unidos, que Estados Unidos hizo una declaratoria ante el mundo
a sus ciudadanos que no vinieran a la República Dominicana por el problema de la pandemia y la falsificación de las bebidas. Oh, pero Dios mío. Bueno, el presidente le contestó y le dijo que nosotros tenemos mejor desempeño que en Estados Unidos, porque Estados Unidos sí ha sido un atolladero. Eso sí es un desorden. Y miren la cantidad de muertos y de gente enferma, inclusive muchos dominicanos, de gente enferma del coronavirus. Luis, vamos a hablar un poquito sobre el próximo año escolar y cómo usted ha visto la incorporación de algunos niños a clases semipresenciales. Bueno, evidentemente, dijo el FMI el día pasado, hace un mes, que nunca sería, que la educación virtual nunca jamás se parecería ni por asomo a la educación presencial. Bueno, lo que hizo el gobierno está bien hecho desde el punto de vista de que había sectores que querían que el año escolar, que comenzó el 2 de noviembre del año pasado, querían que se extinguiera el año escolar. ¡Ay, qué catón hubiera sido eso para las niñas, para los niños! Fíjense cómo ahí tenemos una cantidad de gente enferma, de patologías mentales, estrés, tenemos gente con depresión, gente con angustia, con ansiedad. Y si dejamos a esos niños, a esas niñas, el hábito de estudiar, ¿qué hubiera sido de este país? Bueno, ahora estamos en una etapa en que se ha asistido a partir del 6 de este mes a la educación semipresencial. Eso yo lo veo como un ensayo para empezar, dar inicio al otro año escolar. Bueno, eso ha tenido sus resultados y ustedes saben que este es un país, República, Juan Bosch decía que este país era un país, tenía tres condiciones: un pueblo inteligente, un pueblo de sacrificio, sacrificado, el pueblo se sacrifica, y dijo él, un pueblo valiente, no, un pueblo valiente, y dijo, y un pueblo de valores, la bondad del dominicano. Por eso imponerle tres causales: la grandeza, la bondad de los dominicanos. Ahora que pasamos con antes de ayer se celebró, no, antes de ayer no, el miércoles pasado, 56 aniversario de la segunda invasión norteamericana, y el jueves pasado fue el aniversario de la Constitución de 1963 del profesor Juan Bosch. Sí. Y el cumpleaños de doña Carmen Quidillo Bosch, que era 29 de abril, y el matrimonio de ellos dos fue 29 de abril, es una fecha. La obra de Juan Bosch en su gobierno de 1963 fue la reforma a la Constitución de la República, de las 39 reformas, la más liberal, la más avanzada, fue la de derechos fundamentales del año del 29 de abril del año 1963. Y de cara a la educación, a este año escolar, nosotros suponemos que de cara al próximo año escolar tendremos tres realidades: educación presencial, educación semipresencial, educación virtual. Todos estos programas yo creo que continuarán de alguna manera. La televisión ha sido muy efectiva con esta enseñanza. Hay que deleitarse viendo a todas estas muchachas dando educación por televisión. Y el himno nacional completo, que quiero decirte, Dania, que esa idea del himno nacional, tú lo sabes, una propuesta de nosotros cuando fuimos viceministros. Propuesta no. El sistema educativo cantó el himno nacional completo, porque nosotros hicimos una campaña de más de 10 años. Yo fui viceministro de Educación desde 1996 hasta ayer, 2020, ¿no? Y en 10 años, más de 10 años, establecimos, implementamos el himno nacional completo, porque la Constitución dice que el himno nacional es único e inmodificable. Fue Trujillo en la última década de los 90, cuando tenía próstata, que lo modificó y lo puso en 4 estrofas. Ese himno nacional que se está en todas partes y que el mismo presidente constitucional lo ha puesto en marcha, fue una idea, una propuesta de nosotros. En ese Ministerio de Educación, todos los días se paraba el tránsito, todos los días, a las 8 de la mañana, de lunes a viernes, a escuchar el himno nacional. Pero tú sabes que a nadie le reconoce nada. Los derechos de autor la gente se lo lleva por delante. Tiene que uno pelear y decir las cosas por si se quieren recordar. Así es. Luis, le quiero agradecer muchísimo por estar conmigo y con mis televidentes en el día de hoy, dando sus opiniones sobre temas tan interesantes. A ustedes también agradecerles que hayan compartido con nosotros esta presentación y verlos la próxima semana. Hasta entonces.